Vosotros, lo intentaré hacer lo mejor que pueda. La actividad de hoy se encuadra dentro del Día de Europa, que es el concurso en el que el centro está participando, que es convocado por la Consejería de Educación. Vamos a hablar sobre la Unión Europea y sus instituciones. La Unión Europea y sus instituciones son realidades que deben ser sometidas a crítica y deben ser evaluadas, pero para evaluarla y para someterla a crítica con argumentos lógicos hace falta ir a la raíz. ¿Por qué esa necesidad o ese deseo de crear una Unión Europea? Pues bien, el punto de inicio es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como podéis ver, queda un continente arrasado de sangre de gente inocente. El mal está en todos lados y al parecer la vista se gira hacia otro lado y parece ser que no estaba pasando nada, ¿no? Entonces, hay personajes como aquí Walter Benjamin, que debe abandonar su patria para poder vivir en otro lugar. Él era alemán y acaba intentando buscar una vida mejor y muere en España. Stefan Zweig es quizá uno de los europeos más lúcidos, que también tiene que abandonar su patria y acaba en Brasil. En los años 40, la frustración, la sensación de estar agotado, le lleva a pensar que el nazismo cubriría todo el continente, y es lo que hace que se suicide junto con su mujer. Ahora, cuando acabe con los personajes, leeré unas palabras. Hannah Arendt es una pensadora alemana y judía que también acaba en Estados Unidos por culpa de todo esto. Y Albert Einstein, que conocéis, el gran genio, ¿no? Premio Nobel en Física, él también debe abandonar su patria para acabar en Estados Unidos, pues donde consigue seguir con su vida y con su carrera. Estos son solo algunos de los personajes, hay muchísimos más. He intentado remarcar, pues bueno, los que quizá parezcan más conocidos, pero si hay algo claro es que esto acaba con la inocencia, nos quita grandes talentos, nos quita vocación y los campos de concentración acaban siendo pues la tumba de la Ilustración. Quizá la Unión Europea no sea lo que todos esperamos, quizá en muchas ocasiones nos defraude, pero pues creemos que es importante entre todos pues luchar para mejorarla. Estas son las palabras de Stefan Zweig que os voy a leer. A partir de la vida, con pleno conocimiento y lúcido, me voy a cumplir un último deber: agradecer profundamente a este maravilloso país, Brasil, que me ofreció a mí y a mi trabajo una estancia tan buena y hospitalaria. Cada día aprendí a amar más a este país, y en ninguna parte me hubiera dado más gusto volver a construir mi vida desde el principio, después de que el mundo de mi propia lengua ha desaparecido, y Europa, mi patria espiritual, se destruye a sí misma. Bien, aquí observamos el Congreso de la Haya de 1948, que es promovido por el movimiento europeo, que acababa de surgir, y lo que quiere es crear una cooperación entre los Estados europeos. El principal objetivo es imposibilitar la vuelta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Esto da lugar también al Consejo de Europa, que se formaría después en 1949. Bien, esto sé que puede resultaros un poco aburrido y puede cansaros, pero creo que es importante que conozcamos más o menos el funcionamiento de las instituciones que componen a la Unión Europea. El Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo se elige por sufragio directo y tiene algunas responsabilidades como la legislativa, la de supervisión y la presupuestaria. Cuenta con 751 eurodiputados. El número de diputados que lo componen es proporcional a la población de cada estado. Y ningún país puede tener ni menos de 6 eurodiputados ni más de 96. Es creado en 1952 como Asamblea Común de la CECA, en 1962 como Parlamento Europeo y en 1979 se realizan las primeras elecciones directas. El Parlamento Europeo trabaja en comisiones que preparan la legislación y en sus comisiones que lo que hacen es aprobar las mismas normas legislativas. El presidente es el alemán Martin Schulz. Esta es una imagen del Parlamento. El Consejo Europeo. El Consejo Europeo define la orientación y las prioridades principales de la Unión Europea, al igual que nombra y destaca los cargos más importantes dentro de esta. El Consejo Europeo lo componen los jefes de Estado o de Gobierno,
el presidente de la Comisión Europea y el alto representante para Asuntos Exteriores. En 1974 nace como un foro informal, en 1992 adquiere un estatus oficial, en 2009 echa una institución europea como tal, como se conoce hoy en día, y el presidente que hoy lo preside es Donald Tusk. El Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea está representado por los gobiernos de los Estados miembros. Ellos lo que hacen es adoptar la legislación europea y coordinar las políticas dentro de ella. Los miembros son los ministros de los diferentes estados que componen la Unión Europea. Cada estado miembro ejerce la presidencia durante 6 meses. En 1958 se crea la CEE, Comisión Económica Europea, por el Tratado de Roma. La Comisión Europea. Entre las muchas funciones que tiene, pues es velar por los intereses generales de la Unión Europea, que se cumpla la legislación, aplicar las políticas del presupuesto de la Unión Europea y fijar las prioridades de la Unión Europea junto con el Consejo y junto con el Parlamento. La Comisión Europea está compuesta por un comisario de cada país miembro. Su actual presidente es Jean-Claude Juncker y el año de creación fue en 1958. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia lo que intenta es garantizar que la legislación que se establece sea interpretada y aplicada de la misma manera en todos los Estados miembros. Los miembros del Tribunal de Justicia son un Tribunal de Justicia que está compuesto por un juez de cada país miembro y 11 abogados generales, el Tribunal General, que está compuesto por un juez de cada país miembro, y el Tribunal de la Función Política, que está formado por 7 jueces. Fue en 1952 cuando se creó este tribunal. El Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo pretende gestionar el euro, mantener la estabilidad económica y trabajar en la política económica y monetaria de la Unión Europea. Está formado por un presidente, un vicepresidente y los gobernadores de los bancos centrales de todos los Estados miembros. Su presidente es Mario Draghi y fue creado en 1998. El Tribunal de Cuentas Europeo. Entre las múltiples funciones de nuevo que destacan es comprobar que los fondos de la Unión Europea se estén aplicando de forma adecuada, mejorar la gestión financiera y los miembros del tribunal son uno por cada país miembro, con un mandato renovable de 6 años. El presidente actual es Vítor Manuel da Silva Caldeira, que es portugués, me cuesta cómo pronunciarlo, y el año de creación fue en 1977. El Servicio Europeo de Acción Exterior. De nuevo, destacaremos algunas funciones, como gestionar las relaciones diplomáticas de la Unión Europea con otros países dentro y sobre todo fuera de ella, dirige la política exterior y la seguridad de la misma Unión y trabaja con la ONU y otras potencias internacionales. La presidenta actual es Federica Mogherini y fue en 2001 cuando nace el organismo del que hablamos. El Comité Económico y Social Europeo. El Comité Económico y Social Europeo representa las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos y vela porque la política y la legislación se adapten a las condiciones económicas y sociales de cada Estado miembro, buscando siempre pues, el bien común. Promueve una Unión Europea participativa, los valores de la integración europea y el presidente es Georgios Dasis, que es un griego y fue creado en 1957. El Comité de las Regiones representa a las entes regionales y los locales de Europa. Son 350 miembros procedentes de todos los países miembros y su presidente es Markus Markula. Fue creado en 1994. El Banco Europeo de Inversiones concede financiación para proyectos que contribuyan a mejorar los objetivos y a prosperar en la Unión, impulsa el potencial de crecimiento y de empleo en Europa y apoya las medidas pues, para lograr, para mitigar el cambio climático. Fomenta las políticas de la Unión Europea con otros países y es un consejero, que lo compone es un consejero de cada país miembro y uno de la Comisión Europea. Su presidente es Werner Hoyer y el año de creación es 1958. El Defensor del Pueblo.
Es otro organismo dentro de la Unión Europea y lo que hace es investigar sobre las reclamaciones que se ponen a las instituciones, a los organismos, a las oficinas, a las sedes, a las agencias de la Unión Europea. Investiga conductas desleales, discriminaciones, abusos de poder, la corrupción, que ahora está muy de moda. El defensor del pueblo es elegido por el Parlamento con un periodo de 5 años también renovable como la anterior. Y la actual defensora del pueblo es Emily O'Reilly y su año de creación fue en 1955. El Supervisor Europeo de Protección de Datos lo que hace es garantizar que los datos personales de cada individuo de los Estados miembros sean respetados por todas las instituciones. Datos personales que deben ser tratados con esta norma son, por ejemplo, los relativos al origen étnico, las opciones políticas, creencias religiosas, las pertenencias a un sindicato o a otro sindicato. Y el supervisor actual es Giovanni Buttarelli y el supervisor adjunto es el que observáis. La creación de esta institución se produce en el año 2004. Y bueno, nada más.